Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. ¡Volumen! Circuito electoral. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el circuito electoral de hoy. Los que sí ya tienen candidato a la alcaldía y a la gobernación, aunque hay disputas internas, son los del movimiento al socialismo. Ellos ya han presentado entre anteayer, que presentaron a su candidato a gobernador, don Esteban Urquizu, a la reelección, y hoy a don Iván Arciénega, su candidato a la alcaldía. Esteban Urquizu ya fue candidato y ganó. Iván Arciénega también ya fue candidato y perdió. El presidente Evo Morales, que es la cabeza máxima del MAS, decía: hemos perdido porque la oposición se ha unido y tenemos que estar bien unidos para que podamos ganar la alcaldía. Y estaban desunidos en el MAS porque habían sectores disconformes con la candidatura de Iván Arciénega. Recordarán ustedes lo que ocurrió aquella noche en la que se inscribían candidatos hace algunos años atrás. Dos candidatos, don Santiago Vargas y el candidato Iván Arciénega. Dos delegados para inscribir a los candidatos del MAS, uno regional y uno nacional. El nacional lo inscribía a Iván Arciénega, el regional quería inscribirlo a Santiago Vargas. Y ahí empezaron las disconformidades en el interior del MAS, y algunos hicieron campaña, otros a media máquina, y don Iván Arciénega, que no es muy mediático, o por lo menos no era, no sé si ahora tendrá instrucciones de sí ser mediático, porque se gana votos con los medios o se los pierde también. Y entonces cuando uno tiene temor a los medios, claro, puede perder votos. Si tiene cola, bueno, ¿para qué ir a los medios? Otra estrategia aplicarán. Pero es la segunda vez en la que Iván Arciénega, y consecutivamente, va a la candidatura a la alcaldía de Sucre. Y en la oposición, dispersados por aquí, dispersados por allá, y hoy vamos a hablar nuevamente con uno de ellos, como estuvieron aquí del MAS, han estado de UD, ahora estarán de país. Está Max Cebollo en los controles. Vámonos a la pausa. Circuito electoral. Circuito electoral. ¿Cómo está, Tommy? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar en el programa. Ahí está su micrófono. Acérqueselo para que le escuche. Muchísimas gracias. Muy cerquita, ni muy lejos, a la mitadcita nada más, como, ahí está bien, como marcando las distancias. Sí. Ni muy, ni menos, menos. Ni mucho, ni poco, ni poco. Medio amarillito. Medio amarillo. ¿Le gusta el amarillo? Con el rojo era el MBL. Sí, y estamos trabajando para recuperar mucho de esa identidad. ¿Perdieron? Se perdió, ¿no? Por los errores cometidos en el pasado, que en política cuestan. Sin embargo, hay también mucho que se ha aportado y ahora comienza a visualizarse como que fue útil en su momento. Recordemos a Wilson, por ejemplo, que la primera vez que aparece lo plurinacional en la Constitución es porque el MBL lo propuso el 93. Ahí se comenzó a recoger... ¿Con Miguel Urioste? Sí, fue Miguel Urioste el que propuso la redacción, y ya está en los 4 primeros artículos donde se menciona que Bolivia plurinacional, ¿no? El problema es que para ello lo tuvieron que apoyar a Boni. Esos son pues los costos. La participación popular, que inicialmente fue una propuesta trabajada por un equipo de profesionales al mando, llamaremos así, de Miguel Urioste, se llamó Ley de Comunidades. Y la idea era repartir los recursos en 10.000 territorios llamados comunidades, que podían ser tentas, etcétera, y que luego derivó en la Ley de Participación Popular, asignando recursos a los pueblos, a donde hacía falta. Entonces, ahí está.
Si te acuerdas, la ley de participación popular se logró por un voto de oro del diputado Erwin Saucedo, el único voto de Santa Cruz. De Santa Ni Cruz. siquiera el MNR votó por ¿Y de qué partido era? del MBL. Del MBL. Es el único cruceño que votó por la ley de participación popular. No creían. No, se oponía al mismo MNR. Entonces, los momentos históricos no se repiten. Y cuando el tren pasa, evidentemente, hubiera dañado mucho a Bolivia porque hubiéramos tenido en democracia, en participación, en la descentralización de recursos, tal vez que sufrir otros 10 o 20 años más. Se logró aquello y el solo hecho de la participación popular que ha cambiado. Incluso el presidente es ahora presidente gracias a la participación popular. Yo creo que ese sentimiento de inclusión que se ha dado por la vía económica, más que los grandes discursos, en los hechos ha producido el cambio de mentalidad, el sentido de pertenencia, el sentido de país. Hay que rescatar esas cosas, ¿no? Se tuvo que hacer esa alianza con el MNR y cuando se dio la participación popular podemos estar satisfechos de que se cumplió un hecho histórico muy importante. Se les dio poder a los municipios, especialmente a los rurales, que eran inexistentes, solo figuraban en los mapas, pero los méritos se dio a Víctor Hugo Molina, Carlos Hugo Molina creo que era, ¿no? Carlos Hugo Molina. Generalmente, digo generalmente, no absolutamente, los méritos se llevan otros, porque así condiciona la coyuntura del momento, pero si vas analizando a lo largo de la historia como periodo, Miguel Urioste tiene ahí un lugar, y gracias a Miguel Urioste tiene un lugar el MBL, gracias a Erwin Saucedo, que nadie conoce tal vez su nombre, pero en la historia se va a notar estos hechos, y es donde la gente por fin tiene presencia. Recordemos que antes sí habían alcaldes, pero un alcalde que manejaba un presupuesto, por ejemplo, de Sudáñez de 8 bolivianos. 8 bolivianos, que ahora no es ni $1, en esa época podían ser $3, pero ¿qué sentido de respeto a sí mismo podía tener ese alcalde? Y con la participación popular comienzan a recibir recursos. Es evidente que ha causado estragos esto porque no se han utilizado bien, etcétera, pero institucionalmente yo creo que tenemos un país mejor, con ciudadanos en mejores condiciones, con ciudadanos de acceso al poder y a la decisión de en qué se utilizan los recursos económicos. Siempre hay fallas, etcétera, pero no me detengo en las fallas, que sí hay que detenerse en algún momento para evitarlas y subsanarlas o corregirlas, pero en los hechos ha dado muchas muestras de que esa medida fue muy acertada. Yo recuerdo cuando estábamos conversando antes de las elecciones nacionales, el MBL propuso al MNR. ¿Este último o así? No, antes de ¿El 93? Sí, estaríamos hablando del 92. El MBL con Miguel Urioste, bueno, yo no estaba, estoy contando lo que sucedió, propuso la ley de comunidades. Y el GONI, en su estilo, sin ser peyorativo, dijo, compro la idea, ¿no? Y ahí se comenzó a concertar parte de lo que ahora vivimos. Entonces, son hechos históricos, lo cual nos reivindica los errores que haya podido cometer también GONI, pero en ese momento gran parte de su partido votó en contra de la ley de participación popular y el propio Santa Cruz, que se oponía, ahora termina reivindicando como uno de los méritos más grandes del propio MNR. En realidad ahí está. O es como en los tiempos de García Meza, cuando es precisamente Antonio Araníbar de canciller, donde se extradita a García Meza, ¿no? Y los réditos no van para el MBL ni para Antonio Araníbar, pero ahí se tomaron decisiones correctas. No se hizo, digamos, un uso político de aquello, sino se cumplió con la justicia que necesitaba el país. Y ahí están las cosas que deberíamos rescatar y que creo que van a quedar inscritas
para las generaciones venideras como ejemplo de una acción política acertada en determinado momento y que se podía dar. A veces hay que sacrificar cosas. Yo no lo entendía en ese entonces, no entendía por qué una alianza con el MNR, pese a que habíamos sido separados, etcétera, y justo después de las elecciones, cuando el MBL podía haberse convertido en la oposición del momento, se hace esta alianza. Caprichosamente algunas veces se quiere expresar que era por la participación popular. Es evidente que fue uno de los factores impulsado por Miguel Urioste. Sin embargo, también otros factores de tal vez acceder al poder, etcétera. Pero un poder de esa naturaleza, lejos de cumplir un programa, puede corromper la ideología o el programa mismo que se planteaba desde antes. Entonces, el poder es muy peligroso, es cautivante, es atractivo, pero también envilece. Y el sano equilibrio es muy difícil de lograr, y hombres y mujeres pueden perder la chaveta. Lo digo en el buen sentido, no estoy queriendo ser peyorativo, pero emborracha. No, con el poder y la política se destruyen familias, se destruyen ideologías, se destruyen principios. Y así como la participación popular era una de las caras de la moneda de ese gobierno de Boni 93-97, la otra cara era la capitalización. Pero ustedes apoyaban la ley de participación popular con las ONGs, porque tenían operadores, especialmente en Chuquisaca, que eran propietarios de ONGs. ¿Han perdido esas ONGs? ¿Qué ha pasado con las ONGs ahora? En realidad lo que había era gente que dirigía ONGs y que como instrumento político participaban del MBL. Y las ONGs en ese tiempo cumplieron una acción decisiva para llegar donde no llegaba el Estado. El caso más patético o más claro, diré, o patético inicialmente era, por ejemplo, la provincia de Chayanta, donde, qué sé yo, para 50.000 habitantes había un médico, y a distancia de cientos de kilómetros. El IPTK, por ejemplo, cumplió la función que no cumplía el Estado, llegaba allá y se comenzaron a construir hospitales, riego, cultivos, se mejoró sustantivamente la participación y la vida misma de los ciudadanos. Eso también ocurrió en Chuquisaca, Sudáñez y los municipios de Chuquisaca Centro, con Proagro, y varias otras ONGs, ¿no? Yo lo llamaría en su momento una mística, que después evidentemente con esta alianza con el MNR, que tuvo su razón política en sus momentos, yo admito eso, no soy ciego, que han habido errores, pero ahí comienzan a declinar, ¿no? Porque tuvieron lo que en ese tiempo era la Corporación de Desarrollo. La Corporación de Desarrollo, Franz Farrius fue su presidente, y había un lema muy interesante, por ejemplo: basta de whisky y demos leche a los niños. Entonces, esta forma de acción incluso llevó a que el MBL ha estado en cerca de 17 municipios ganados en Chuquisaca. De los 29, 28, en ese 27, creo, ¿no? 27, sí. Que esta victoria electoral fue aprovechada para precisamente reconducir el uso de los recursos, que pudo llegar en mejores condiciones a la población, a los niños, etcétera, a la población menos protegida, pero con la alianza, etcétera, que permitió también acceder a la corporación, porque recuerden que no ganó el MBL las elecciones nacionales, sino hizo una alianza posterior. Tuvo también su debacle en el momento en que se persistió en este tipo de acciones que, si fueron necesarias para lograr ciertas leyes, no debía haber permanecido para otras. En ese momento el MBL tenía una ideología y estaba inmerso con el área rural. Es más, los dirigentes campesinos estaban muy relacionados con las ONGs de los MBListas, pero después ese poder se lo tomó el MAS, el movimiento al social. Usted ve ahora, eligen la FUPOCH, los dirigentes campesinos, a los candidatos del MAS,
y entonces como que el MBL perdió su base. Yo creo que el MBL siempre ha sido un semillero de dirigentes, incluso antes de la debacle del MBL, se formaba a dirigentes que luego han sido políticos, han sido autoridades en Tarija, Chuquisaca, Potosí, por supuesto, pero también en el oriente, los primeros dirigentes campesinos de comunidades más al estilo Colla que del estilo, digamos, oriental, son los que vienen a estudiar de allá. Entonces se empapan de estos conocimientos, se les da técnica y tecnología, pero también ideología, y comienzan a llegar, y el MBL es el que le va quitando, digamos, al MNR, que era tradicional que gane en las provincias, le va quitando ese sustento político, precisamente con las acciones de la participación y la decisión de ellos para poner candidatos. Los primeros candidatos campesinos como tales surgen del MBL. Y cuando se pierde el norte, debería haberse mantenido en la oposición en la segunda parte, y hay una segunda alianza con el MNR, es donde precisamente los campesinos, todo lo que se había construido, o sea, el reemplazo generacional de una generación campesina que venía del MNR y es paulatinamente reemplazada con los nuevos dirigentes, toman la opción que en ese momento surgía por el desastre que políticamente ocurrió y sobre todo económicamente, toma todo ese trabajo el MAS y ahí están los resultados de ahora, con las virtudes y los defectos que hay que reconocerle. Logran concentrar eso, hay una imagen que se logra posicionar sustantivamente, hay una identificación, pero sin embargo yo creo que hay un abuso de aquello, ¿no? No hay independencia sindical. Con el MBL lo que más se respetaba era separar el partido de las decisiones campesinas y había un respeto por lo que ellos decidían. Muchas veces pensaba en un candidato, pero la población decidía que sea otra y este ejercicio permitió que el MBL tenga resultados muy fuertes y buenos en el departamento de Chuquisaca y que ahora el MAS los está utilizando, pero la falta de independencia sindical en algún momento va a explotar y como puede ocurrir ahora mismo con las decisiones que se han tomado y que pueden estar causando malestar a su interior. ¿Las resolverán? Es posible que sí, pero ahí adentro sigue ese sentimiento de falta de que ellos decidan las cosas. Cuando eso sucede, es un cáncer que poco a poco va comiendo y se vuelve metástasis, por lo tanto hay un problema muy serio de la credibilidad de que efectivamente los campesinos están para que participen y decidan. Se van tomando decisiones que va a afectar en el futuro inmediato. Y los invitados, que hacían también ustedes, sí. Invitaron a Omar Montalvo, así es. Jaime Barrón fue el último, pero a ver, para seguir en este tema, el MBL después sirvió al MAS, porque el MAS creció tanto y para la constituyente habían 3 elegidos por circunscripción, y entonces ustedes permitieron, por ejemplo, que Margarita Terán sea asambleísta, pero en las filas del MBL por Cochabamba. De eso también hablaremos después de la pausa. Pero por supuesto, sí, sí. Ya volvemos. Circuito electoral. Circuito electoral. Recordando también la otra etapa, ¿no? Esto ya fue después del 2003, cuando se convocó a la Asamblea Constituyente y el MAS era tan grande que les faltaban partidos para poner sus candidatos. Y entonces en el MBL habilitaron espacios para que en Cochabamba, por ejemplo, gane el MAS, segundo sea el MBL y sea, por ejemplo, Margarita Terán asambleísta. Yo creo que el MBL como una unidad ya no era en ese momento, ¿no? Creo que
incluso en las elecciones nacionales previas, el MBL ya estaba fracturado, con una oposición radical en Sucre de no participar de esa segunda alianza con el MNR, pero por la sumatoria de las otras regionales de los departamentos se decide hacer esa alianza, que en la postre fue fraccionándose, y cuando llega ya la Asamblea Constituyente no era un MBL único, yo creo que ya estaba fraccionado, y las decisiones que se toman, como siempre desde La Paz, permiten este accionar de personas extrañas a Chuquisaca, y es donde se escinde definitivamente y Chuquisaca toma sus decisiones propias. Ahí toman evidentemente no sé quiénes, a nivel nacional la decisión de hacer eso, lo habrán tomado en Cochabamba, de inscribir de esa naturaleza. Se toma la decisión arbitraria de escribir el nombre de una dirigente en la ciudad de La Paz para ser constituyente, cuando lo que se había decidido a duras penas era solamente presentar en ciertos lugares de Bolivia donde había posibilidad de ganar. No había en Cochabamba de ninguna naturaleza, y graciosamente se hace esto, y la persona que permite aquello después aparece trabajando con el MAS. Entonces, ¿quién fue? No recuerdo el nombre, pero era una persona de Cochabamba, y que en contra incluso de la decisión de militantes de ese entonces de Cochabamba. Lamentablemente no recuerdo el nombre, pero en poco tiempo te lo voy a señalar. Esos errores del oportunismo inmediato que tanto criticamos estuvieron presentes, y por eso se critica con experiencia de lo que sucedió. Yo creo que Chuquisaca es un departamento que le aportó al MBL nacional infinitamente, y fue el menos recompensado, lamentablemente, como casi siempre ocurre en estas cosas para los chuquisaqueños. No solo le ha pasado al MBL, sino le pasa a toda la gente de Sucre y Chuquisaca. Y creo que la experiencia que debemos rescatar de esto es que, aunque seamos de diferentes partidos, aunque seamos de diferentes opiniones, cuando se trate de Sucre o de Chuquisaca, deberíamos tener una sola visión y defenderla a rajatabla sin importar el color, pero la obediencia obsecuente que se tiene a La Paz o a Santa Cruz, estoy hablando de lo político, no a los pueblos, por favor, le trae todo el costo a Sucre y a Chuquisaca. Ahí están infinitos ejemplos, sin querer abrir heridas, pero de todos los sacrificios que ha dado siempre los sucrenses y los chuquisaqueños, se han aprovechado los demás, y los que han sacado ventaja son otros, con la sangre, el sudor y las lágrimas de la gente de esta bendita tierra. Y en la época ya de la agonía del MBL, aparecía a nivel nacional como que el MBL era solo Sucre. Ahí de Nava alcaldesa, Franz Barrios perdió su espacio en la Asamblea Constituyente, el señor Ceballos fue elegido y ahora ya es del MAS, y así se acabó el MBL. Prácticamente con la Asamblea Constituyente, y por estos errores de Cochabamba y de La Paz, no se alcanzó al 3%. Era impensable sacar en La Paz un constituyente, y se presentan nombres, o un nombre para todo el departamento. Qué tremendo. O sea, por uno corre el riesgo del 3%. Y por eso se pierde, pese a que aquí hemos sacado constituyentes, era Mario Oña y Ceballos. Ceballos se pasa al MAS inmediatamente. No tenía que haber sido el candidato, y se fuerza por una decisión a dedo. ¿De quién? ¿De la alcaldía? Prefiero no decirlo. ¿Fue más de confianza Ceballos de ahí de Nava que del resto del equipo? No quiero decir de quién es la culpa, pero por respeto debo señalar que fue un error tremendo, porque ahí comienza una serie de traiciones que evidentemente después han perjudicado al MBL, y al perder personería lo que se decide acá es fundar país, ¿no es verdad? Con los compañeros que se mantenía la posición, digamos, de principio, una posición principista, y ahora se va avanzando, y queremos revitalizar aquellos colores que
en su buena trayectoria le dieron mucho a Sucre y a Chuquisaca, porque se logró una simbiosis muy interesante entre la ciudad y el campo, que ahora parece no existir. Ojalá eso también vaya desapareciendo y se logre otra vez encontrar esta situación. Pero como decía Chicho conversando hace un momento, hay cosas que se están metiendo en el alma y generalmente por estas coyunturas que se viven no son amigables ni son amistables con una visión, sino con un sesgo partidario, que eso es lo que le trae problemas a nuestro departamento. En los otros se invierten millones. En otros distritos se está discutiendo y hay protestas por el infanticidio. Aquí estamos discutiendo si Moisés Torres renuncia o no renuncia, si alguien es neoliberal o es de derecha o de izquierda, y estamos discutiendo el sexo de los ángeles, cuando lo importante es, como decía un importante economista, Julio Alvarado, ¿no? Cuando lo económico va a comenzar a entrar en crisis y no se está advirtiendo que la deuda externa puede ser menos, pero la interna es muy fuerte, pueden haber colapsos en el futuro cercano de los, de las rentas, de todo lo que estamos aportando para la vejez. Pueden haber colapsos económicos que creo que no nos van a tocar tan rápido como otros países vecinos, pero no porque estemos blindados, como dijo alguien, o un ministro, sino porque es tan chica nuestra economía que va a tardar en afectarle. Pero Tommy, para volver a esa etapa en la que surgió país, oposición, Sucre era el centro opositor a nivel nacional del MAS, Aydenaba, miristas, todos era por el tema de la capital. Si en ese momento se le preguntaba a Aydenaba, ¿usted va a ser candidata por el MAS? Estoy seguro que se hubiera enojado. Hoy ha cambiado. No se enojan. No dicen, no voy a ser candidato. Si en ese momento se hubiera hablado que algún concejal de país esté dentro de las listas de posibles candidatos del MAS, estoy seguro que se hubieran enojado. Pero hoy ha ocurrido ello. Y entonces, ¿qué ha pasado con país? Ya no hay tanto radicalismo. ¿No es el momento ya de ser radical? ¿Ya la capitalía pasó y nos resignamos? No, yo creo que tu pregunta tiene un énfasis que tiene una parte de hablar de la oposición al MAS, pero el otro énfasis yo creo que no es correcto. No acepto que Aydenaba haya pensado en ser candidata del MAS. No creo en eso, ¿no? Por eso no comparto la duda que podría existir en tu pregunta, y de la manera más respetuosa y generosa no comparto ese criterio. Yo la conozco a Aide, yo la he defendido a Aide en su gestión. Yo creo que era entre los tres que la han defendido, uno de ellos, que la he defendido vehementemente cuando la atacaban, etcétera. La he conocido en momentos de sufrimiento muy graves. Le tengo lealtad, porque es una mujer muy esforzada, que ha llegado a un lugar con muchos avatares y que después y ahora está perseguida por un sinnúmero de juicios. No creo que ella se haya llevado un solo peso. Creo que es una mujer que le ha dado mucho a Sucre, que está falsamente acusada de haber maltratado o ser discriminadora de los campesinos. Está con una serie de juicios, está con problemas, sufre su familia, y no creo que esté en esa situación de haber sido una posible candidata al MAS. Llamaremos lo que ha pasado el joaquinismo. No creo que esté en eso, y ahora mismo, hablando, yo la quiero defender de cualquier interpretación. Sé que han corrido muchos rumores que nos han llegado, etcétera, pero no comparto ese criterio. No dudaría de su persona, y ella van a ver que va a estar al lado de País. ¿No? Bueno, porque ya el MAS ha decidido todo, ¿no? Bueno, falta concejales, eso sí. Ahora, ¿País se siente opositor al MAS siendo
copartícipe de la administración, diré en otros términos, del Consejo Municipal con el MAS? Mira, yo creo que concejales de diferentes fuerzas políticas han hecho tratos con el MAS en la gestión que está acabando. Y no por eso se sienten proclives al MAS, ¿no? Ha habido de todo en este mundo de Dios. Ahí está el ejemplo del Consejo Municipal actual, el anterior, gente del MBL que se ha dado la vuelta y la ha defenestrado a la propia AID, gente de otras fuerzas políticas que se han dado la vuelta con más, con momentos y decisiones muy fuertes, ¿no? De cárcel, etcétera, que doblegan espíritus. Yo creo que hay que ser muy comprensivo de las situaciones que han vivido diferentes personas. El caso de Fidel Herrera, hay que ver que se le prometió libertad, etcétera, y vota de una manera y al día siguiente está en la cárcel. Fue cuando votó por Hugo. Así es. Guaiza, ¿no? Si hubiera votado antes de ir, que se lo llevaran a paz, yo estoy casi seguro, pero no puedo afirmarlo así, pero tal vez era que no iba a votar por otra persona cuando le estaban obligando a IDE a renunciar. Momentos tan graves, el tema mismo de la Calancha, el MBL ha participado con la población defendiéndola, trasladado a sus heridos, cuando la policía abandona, juntamente con la población organizamos para que no haya caos, se evita que haya cualquier exceso, porque yo creo que la policía abandonó por una orden. Y era precisamente para que se forme el caos, haya asaltos, etcétera, y la población ante aquello clame para que vuelva la policía y se agarren a los dirigentes y a todos los activistas y se les inicie un proceso por sedición. Yo creo que ese era el planteamiento muy errado de algunas personas que tejieron aquel abandono de la policía. Pero nadie habla de eso, por ejemplo, ¿no? ¿Quién dio la orden para que abandonen? Los policías obedecen órdenes. Y hay algunos indicios que nos muestran eso, ¿no? Cómo comienzan a replegarse porque reciben órdenes de esa naturaleza. Y si no dieron las órdenes, ¿por qué el gobierno no sancionó a los que abandonaron? Porque para mí es crimen de lesa humanidad dejar sin policía a una ciudad para que exista cualquier exceso que puede convertirse en una barbaridad, en una barbarie, pero no resultó así. Y probablemente lo más representativo fue lo de la cárcel, ¿no? Por supuesto que sí. Nos va abandonando y soltando a los presos. Oiga, un policía, veamos el lado humano. O sea, no estoy juzgando a la institución porque la institución no es culpable en sí, sino por los elementos que han ejecutado ciertas órdenes. Un policía de Sucre va a ir y va a soltar presos para que salgan y hagan daño a su familia, a sus conciudadanos. No es comprensible si no hubiera una orden. Entonces hay elementos que no están esclarecidos, que no se hablan siquiera. Entonces cuando se habla de algo es precisamente porque se le trata de sacar un beneficio político, salvando las excepciones muy honrosas. Por eso creo que estos temas, con la serenidad del caso, no volviéndolos electorales, sino en los tiempos que nos den después de las elecciones, deberían analizarse hecho por hecho. Yo creo que ustedes los periodistas pueden contribuir, porque los elementos que han estado viviendo esta cosa, esta tremenda tragedia de los sucrenses que estaban luchando por justicia, por libertad, y que es el pueblo, que el espíritu guerrero que tienen los sucrenses, los que habitan esta bendita tierra de los Charcas, salió para eso, sed de justicia, por fin dennos algo, ahora que es la oportunidad de reivindicar lo que es nuestra identidad, que podía haberse tratado democráticamente. La visión radical, odiadora, que yo siempre llamo de vísceras, hace que se reprima. Y luego sucede esto.
Y elementos, por ejemplo, yo creo de Santa Cruz o de La Paz, incitan a esta situación y no se podía calmar. Pero luego no es Sucre ni Chuquisaca ni los que habitan esta tierra los que negocian. Son otros los que negocian con beneficios para otros departamentos y para economías particulares, ni siquiera de región, las que terminan sacando rédito de esa sangre que vertió Sucre y Chuquisaca. Y el resultado final hasta hoy, ni han otorgado los poderes, es más, se va a construir un nuevo Congreso Nacional en La Paz. Los parlamentarios actuales no han dicho absolutamente nada. El resultado final es ese, le decía, que ni ha retornado la capitalía a Sucre, ni los poderes, es más, se va a construir en La Paz el nuevo Congreso Nacional, y ustedes apoyan a Moisés Torres, todos contra el MAS. ¿Eso ha ocurrido? Ahí está la visión también de responder con las vísceras, ¿no? Nosotros considerábamos y estamos seguros que teníamos mejores posibilidades que Moisés, pero Moisés no quiso bajarse. Y en un hecho de desprendimiento, de generosidad, nunca vista antes, ni en Bolivia ni en otro lado, bajamos nuestro candidato y bajamos nuestra sigla para salir nosotros mismos y decir, apoyemos, con el único requisito o condición de que después nos conformemos en la unidad, en una alternativa política a un autoritarismo presente en el MAS. Pero está demostrado que ese tipo de unidad no sirve, porque la persona que accede a eso dice, no soy yo y punto, y comienza a tomar decisiones que a las claras ahora vemos que lejos de servirle a una identidad propia de Sucre y Chuquisaca y una identidad política construida en una alternativa, no existe y se ha destruido esa unidad. Pero cuando usted dice el único interés, había un interés, dividimos la alcaldía 60-40, entonces no fue gratis también que se baje País y su candidato que era de Unidad Nacional de esa elección. Como lo pones, todo lo hace ver como si fuera ese interés, ¿no es verdad? Pero yo también te digo, en política tienes que participar, o sea, generosamente le das para que haga lo que quiera, ahí está. Al fin de cuentas después se dijo, ahí deje su gestión, haga, nos retiramos. Y a la poca gente que quedaba afuera. Ahí están los resultados. Cuando el ejercicio se trata de una manera diferente, cuando haces un ejercicio político de cumplir un programa y no intereses particulares, ahí está, ¿no? Ahí está quienes se han repartido pegas en francés, etcétera, y son familias enteras que están trabajando. Por lo tanto, esa visión de oponerse al MAS por oponerse al MAS, ahí está en tu pregunta, yo creo, la respuesta, por eso muy acertada la pregunta, no conduce a nada, no tenemos nada. ¿No habría sido mejor, antes que se dé todo este lío, como algunos dijimos en su momento, el presidente está ofreciendo ministerios, está ofreciendo que cierto tiempo funcione el legislativo acá, que venga la Contraloría, que venga la Procuraduría, una gran parte... Algo es algo, pero es nada. No, es un inicio, porque no significaba eso que renuncies, pero si tienes eso, la economía hubiera variado en Sucre y en Chuquisaca, las oportunidades políticas serían otras. Bueno, es un albur de adivinanza, pero esa posibilidad se mató y, como tú dices, ahora no hay nada. Entonces, ¿vamos a seguir en eso? Y tú, mire que se ha acabado rápido el tiempo, o sea que vamos esta historia continuará, porque yo le quería preguntar, País en las últimas horas hace un acuerdo con el PDC, el mismo PDC que apoyaba a Hugo Banzer Suárez, hace un acuerdo con el MNS, el mismo MNS de Gonzalo Sánchez de Lozada, no sé cuánto tiempo me queda, a ver, 2 minutitos para continuar en el siguiente capítulo. Las siglas son las mismas, ¿no? Pero es la misma sigla que ahora ha impulsado a Tuto, que ha impulsado a Horacio, y que ha salido segundo en las elecciones, en contra de lo que se pretendía de otra gente que ha excluido en la UD. Entonces el análisis tiene que ser completo, no de una parte. Y, a ver, se dice,
hay que hacer unidad, hay que hacer unidad. Cuando se hace una unidad, que es la única que hay hasta este momento, entonces firmada, ¿no? se le critica y se dice esto. O sea, los chuquisaqueños parecemos todos en la prensa, en los partidos políticos, etcétera. Se hace lo que se pide y después, ¿por qué han hecho? Si tú me dices dónde está el partido virginal con el que se debe hacer alianzas, incluido país que no es virginal tampoco, tenemos nuestros grandes defectos y lo primero es saber admitirlos, pero sí estamos haciendo unidad, estamos construyendo, estamos haciendo un programa, lo hemos presentado el programa de gobierno, eso significa visión, no estamos dispuestos a hacer alianzas por los curules, primero el programa, ahora con los aliados que tenemos lo vamos a presentar, estamos convocando a todos a hacer una unidad en base a un programa y recién después de eso, de presentarlo públicamente de todos los que participen, que primero es el programa, elegiremos a los mejores hombres y mujeres que representen ese programa. No entraremos a la pelea por los curules, ni lanzaremos invitaciones que después no tienen ningún fruto porque ¿Y este que hay es interés después. que es el primer capítulo? Nos seguiremos encontrando. Hay mucho que hablar todavía. Me has hecho hablar mucho, Sí, pero nos hemos acordado del pasado. no, está bien porque con eso puedes avanzar hacia el futuro. Te agradezco por traer esto porque permite esclarecer muchas cosas. Y hemos salido de lo cotidiano, ¿no? De lo ¿Quién será tradicional. candidato? ¿Quién será? Aunque hemos hablado del MAS, etcétera, pero ya tienen sus cosas, avanzaremos en lo nuestro. Gracias, gracias amigos. Muchas gracias, Wilson, y a la población. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta ¡Volumen! Circuito electoral. ¿Cómo están amigos?